En esta parashá que se llama Mishpatim, quisiera tomar en consideración lo que es el pacto del Señor entre su pueblo. Mucho se habla de pacto, pero ¿qué es un pacto? Entonces vamos poco a poco para entender en toda la amplitud de la palabra lo que significa pacto y por qué usted es un Benei Brit. Diga, Ani Benei Brit. Yo soy hijo del pacto. ¿Cuántos son hijos del pacto? Diga, Ani Benei Brit. Yo soy hijo del pacto. En una oportunidad el Eterno le dijo al pueblo de Israel: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis un reino sacerdotal. En la palabra de hoy, entonces vemos en Éxodo 24, capítulo 24, Shemó Srim Be'arba, 24, verso 6, dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tesones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a todo el pueblo. Y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que el Eterno haya dicho y obedeceremos. Entonces ahí vemos nuevamente la palabra pacto. La palabra pacto en hebreo se dice Brit. De ahí viene el apellido Brito. Mira, pero es verdad. ¿Sí? Zenahom Meot. Zenahom Meot. Eso es verdad, 100%. Es un apellido levita. Nació en Portugal. De Portugal pasó a España. Sefaradí, de España vino a Sudamérica. Entonces lo cierto es esto, que Moisés también leyó la palabra del pacto. Entonces, un pacto tiene que ver con condiciones y tiene que ver con lealtad de parte y parte. ¿Qué es lealtad? Lealtad es obedecer por encima de cualquier cosa. Es estar allí por encima de cualquier cosa. Es estar unido por encima de cualquier cosa. Ahora, Yeshua tuvo lealtad con nosotros, al punto tal que dio su vida por nosotros. Eso es lealtad, porque Él hizo un nuevo pacto en su sangre. ¿Y qué está pidiendo de nosotros? Lealtad hacia Él. Porque pacto o brit significa partir en dos partes. Romper en dos partes, donde hay condiciones de un lado y hay condiciones de otro lado. El asunto es que muchas veces se malinterpreta la gracia y pensamos que la parte es de un solo lado y el otro lado no tiene condiciones, y sí hay condiciones. Si violamos el pacto, entonces vendrán sobre nosotros las consecuencias por violar un pacto. Si obedecemos el pacto, entonces vendrá todo lo que el Señor ha dicho. Y ahí, entre otras cosas, entran maldiciones, entran enfermedades, entran pobrezas, entran escasez, entran miseria, entran todo lo malo o todo lo que es maldición. Muchos no creen en esto. Y esto es desde hace muchos años, esto no es desde ahora. Recuerdo cuando nosotros enseñábamos esto, en la congregación donde yo estaba, casi que nos dicen hereje, porque era imposible que un creyente pudiera tener maldiciones generacionales. Lo que pasa es que la palabra dice arrepentidos y convertidos. Y el proceso de conversión es un proceso de limpieza, donde tú te vas deslastrando de todo aquello que viene del pasado y te vas renovando como un nuevo hombre. Entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere decir, es aquí todas se están haciendo nuevas, porque es un proceso. ¿Cuántos van conmigo? Sin embargo, Jeremías, Lamentaciones Jeremías, capítulo 5, verso 7, dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su avón, iniquidad. Para cualquiera, aparentemente esto es injusto, pero es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que nosotros debemos pedirle misericordia al Señor por nosotros y por nuestras acciones y por nuestras actitudes, y reconocer cuando fallamos, porque ahí está la gracia del Señor para perdonarnos. Entonces nuestros padres pecaron.
Ahora, ¿por qué pecaron sus padres? Porque invalidaron el pacto. Al tú invalidar el pacto, ahorita usted lo va a entender mejor cuando vayamos a Abraham, lo que quiere decir esto y la profundidad de esto. Cuando tú invalidas el pacto, entonces estás descubierto. Ya tú no estás con él atravesando por la mitad, como pasó con el Eterno y con Abraham. Muchos dicen que la ley comienza con Moisés, pero el Eterno le está diciendo ahí a Abraham, mira, toma una becerra, toma esto, y rómpelo, córtalo por la mitad. Y la mitad debía ponerse una frente a la otra y debía haber sangre. Entonces, cuando pasaba la persona, entonces decían la palabra por el cual se estaba derramando esa sangre y quedaba sellado el pacto. Eso fue lo que hizo el Eterno. Cuando llama a Abraham, le da una palabra desde el principio y después pasa por la mitad, confirmando el pacto, un pacto eterno, sempiterno. Pero vuelvo aquí. Maldiciones generacionales. La invalidación de un pacto, lo que puede traer. Yo lo dije en el servicio de oración. Por cierto, les invitamos todos los jueves. Y las vigilias los miércoles. Y hubo un caso con los Gabaonitas en el libro de Josué, capítulo 9. Josué. ¿Qué significa Josué? Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Yehoshua, Josué. Ustedes son unos rolos de vivo. Yahvé es salvación. De ahí viene Yeshua también. La contracción de Yehoshua es Yeshua. Por eso es que también este Josué Ben Nun, hijo de Nun, también es llamado Yeshua Ben Nun. Hay muchos que se están jalando los cabellos. No, que no es Yeshua, que es Yehoshua, porque la yo y la... Mi amigo, la palabra dice que Yehoshua es igual a Yeshua. Ok, entonces le dije a Josué capítulo 9, astucia de los Gabaonitas. Quiero repetir esto para caer en lo que es la maldición generacional, o lo que viene de atrás. La astucia de los Gabaonitas. El pueblo de Israel estaba conquistando territorio. Ellos tuvieron miedo, tuvieron temor. Y hacen entonces un pacto. El verso 11 dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión por el camino e id al encuentro con ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Entonces fíjense ustedes, cuando hacemos alianza con los que no son del pacto, entonces pueden venir problemas. Usted no pretenderá que haciendo alianza de matrimonio con alguien que no está en el pacto, le va a ir de maravilla. Eso es algo que usted se está jugando, ¿no? Y déjeme decirle que yo lo respeto. Y yo caso a las personas cuando se quieren casar, porque para mí es una bendición poderle dar la bendición para casarse. Es mejor que esté en adulterio o fornicación. Sin embargo, la Escritura nos dice que no debemos hacer pacto o unirnos a yugos desiguales. Entonces, se hizo un pacto. Ellos no consultaron al Eterno. Ellos le decían entonces, este es nuestro pan, que lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino, el día, y salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos. Huevos, helos aquí ya rotos. También estos, nuestros vestidos, nuestros zapatos, ya viejos, a causa del largo camino, y todo eso era mentira. Así muchas veces el enemigo se viste como ángel de luz para entrar en pacto con los hijos de Israel. Y te dice cosas muy bellas y muy hermosas, pero en el fondo no es verdad. Y tú crees que está haciendo pacto contigo, y no es verdad. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza. Aquí es Brit. Alianza, concediéndoles la vida, y también juraron los príncipes de la congregación. Los hombres de Israel tomaron provisiones de ellos y no, aquí está el problema, consultaron al Eterno. Verso 14. Tomaron la provisión de ellos y no consultaron al Eterno. ¿De quién viene la provisión? No siempre es así. Aquí no consultaron al Eterno. Quiere decir que directamente o indirectamente no venía del Señor. Era una trampa. Pero lo que me llama la atención es que dice, e hicieron pactos con ellos. Entonces, ¿qué es hacer pacto?
Segunda de Samuel, capítulo 21, 1. ¿Lo tenemos? Venganza de los Gabaonitas. Se había hecho un pacto atrás, le habían perdonado la vida. Sin embargo, un hombre llamado Saúl mató a algunos de ellos. Entonces, escúcheme algo, porque esto lo utiliza Satanás también en las esferas espirituales. Cuando hay pacto, hay fuerza de palabra. Cuando hay pacto, es decir, cuando hay derramamiento de sangre en carne y palabra, eso tiene poder y eso trasciende. Por eso es que los brujos y los hechiceros, los cantantes y los del mundo, cuando quieren fama y hacen pacto de sangre con Satanás. ¿Y en qué consiste el pacto? Bueno, tú quieres fama, yo te doy fama, pero a cambio yo voy a pedir los míos. Se habla mucho de las maldiciones de los Kennedy. Algo hay atrás que activa entonces la maldición. Algo pasó por ahí atrás que activa hoy la maldición, que activa hoy lo que no debe ser. Porque si la palabra entonces me dice a mí que tú eres mi padre, que yo estoy bajo tu pacto, que yo estoy bajo la promesa y me alcanzarán todas estas bendiciones, entonces quiere decir que si no pasa algo de eso, es que something is happening, algo está pasando. Y entonces vemos al rey David, que no vamos a decir que le alcanzó la maldición porque estaba en pecado, o porque actuó mal él, sino que eso venía de atrás. Una herencia de maldición. ¿Por qué? Porque se hizo un juramento cuando se le perdonó la vida a ellos con Josué. Saúl mató a Gabaonitas y por haber hecho un pacto Israel y haber Saúl matado, entonces venían consecuencias sobre el que venía. En una oportunidad David le dijo padre a Saúl. Es una herencia que va pasando de generación en generación. Pero a muchos les cuesta entender esto hoy. Pero es una realidad. ¿Y qué era lo que pasaba con David? Entonces lea el capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Entonces usted dirá, bueno, la primera vez se acordará de Lázaro, la segunda vez se acordará de quién más, de Job, la tercera vez de José, ya la cuarta vez ya no hay en quién, wow, ¿quién más? ¿Hasta qué punto entonces el hambre es una prueba o una maldición? ¿Todos dicen amén? ¿Hasta qué punto yo tengo que soportar lo que está sobre mí? ¿Viene del Señor o son cosas que están atrás? ¿Hay invalidación de un pacto? Por eso es que es importante pedir perdón por el pecado de nuestros padres atrás. Porque uno no sabe qué loquera pudieron haber hecho. Si no tenían el conocimiento de la palabra, créame que cualquier loquera pasó. Créame que cualquier pecado pasó, porque el hombre sin Yeshua y sin el pacto, sin la palabra, es títere del enemigo. Y cualquier cosa el enemigo pone en su mente y los manipula. Y a veces me pongo a pensar, wow, Señor, perdona todas las cosas que han pasado por ahí atrás. Por favor, ten misericordia. Por favor, que esas consecuencias se rompan. Tú tienes que hacerlo porque tú tienes que pelear tu bendición. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces aquí vemos nada más y nada menos que al rey de Israel que le alcanza una maldición. Y en consecuencia al pueblo. Por eso es que es delicado cuando la cabeza de un pueblo no camina por la Torah, porque le alcanza a él y al pueblo. Pero los que son pueblo del Señor están bajo pacto. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso hay que orar y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que pasa. Porque esta situación, ¿hasta qué punto yo debo vivir esto? ¿Hasta qué punto es el enemigo o es tu voluntad? Yo me imagino que David empezaría así, pero el tercer año dijo, no, esto no puede ser. Y a lo mejor el Señor está esperando que tú digas eso también. Que tú digas, esto no puede ser. Diga, esto no puede ser. Yo voy de gloria en gloria y de bendición en bendición. Y si hay tropiezo, el Eterno me lo dirá. El Eterno me lo revelará. Y se cortará en el nombre de Yeshua. Y yo saldré en victoria. Mis enemigos caerán delante de mí. Vendrán por un camino, pero por 7 huirán. Porque estoy en pacto
con mi Señor. Aleluya. Aleluya. Y siendo David rey de Israel, denle el aplauso pues, para que no le corta la nota. Aleluya. Siendo David el rey de Israel, resulta que le está alcanzando una maldición generacional, señores. Venía de atrás. Hambre. No es la voluntad del Señor que tú te mueras de hambre, por favor. Hay un espíritu de limitación que ataca cuando el Señor nos da en abundancia. Y estas cosas a uno lo confrontan. Entonces hubo hambre en los días de David, verso 21, por 3 años consecutivos. David consultó al Eterno y el Eterno le dijo, es por causa de Saúl. Pero, espérate, Saúl es por allá atrás. Bueno, no muy atrás porque estaban contemporáneos, uno seguía al otro, pero acá, eso lo hizo él allá, que ya sabía yo de eso. Bueno, así puede pasar en tu casa, así puede pasar en tu generación. Algo que pasó allá atrás, la invalidación del pacto del Eterno, trae como consecuencia enfermedades, pobreza, miseria, muerte. Porque se ha invalidado el pacto, se ha invalidado la palabra del Señor. Entonces él consultó por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos. Verso 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿Y qué satisfacción os daré para que venguéis la heredad del Eterno? Y los gabaonitas les respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran hombres de Israel. Y le dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para terminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que lo ahorquemos delante del Eterno en Gabaa de Saúl, el escogido del Eterno. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, etcétera, etcétera. Y entonces vemos el verso 12. David, para honrar a Saúl, toma sus huesos, etcétera, etcétera. Y viene entonces la bendición del Eterno. Escúcheme. Si la palabra del Señor en el pacto, en los Haseres Hadibrot, los 10 mandamientos, está hablando de una maldición generacional que pasa de generación en generación hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, mi hermano, en la visión judía mesiánica, nosotros entendemos que la Torá sigue vigente. Amén. ¿Qué es lo que no está vigente? Todo lo que está relacionado con sacrificio y sangre que tenga que ver con el templo. Porque fue cambiado precisamente, es el sacerdocio de Leví a Judá. Entonces, antes el perdón era por los animales en sacrificio y ahora es a través del Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces no es, aleluya. Otros dicen aleluya. Entonces, por supuesto, ya no soy salvo a través de la ley de los sacrificios, sino que soy salvo a través de la fe en Yeshua HaMashiach, que es el sacrificio del Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces el fondo es el mismo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La forma sí cambia de Leví a Judá. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces nosotros debemos pensar y debemos orar para que el Señor nos muestre, porque el Señor quiere que tú prosperes y tú seas cabeza. Pero también existe la prueba, no podemos olvidar eso. Pero bueno, aquí está lo que pasó con David. Señor, esta es una prueba, muéstrame qué es lo que está pasando. Si es una maldición, el Señor te lo va a mostrar. Y cuando tú sanes eso, entonces la bendición vendrá sobre ti y te alcanzará de manera grande. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Entonces el cumplimiento del pacto trae bendición. Solo los que están bajo el pacto serán los que podrán reinar. Porque condición de estar bajo pacto te lleva a ser hijo del rey. Te lleva a tener una condición de reinado. Por eso Yeshua, el Eterno, dice en su palabra, y serán un reino sacerdotal. ¿Quiénes entonces gobernarán? Los sacerdotes de Elohim.
¿Quiénes son esos? Los que guardan el mandamiento. Y por eso es que Apocalipsis habla de aquellos que guardaron el mandamiento. ¿Cuántos dicen aleluya? Este mensaje es como de atrás, como de adelante hacia atrás. Pero como le estoy hablando de pacto, entonces todos pensamos en pacto. Bueno, sí, pacto, ¿qué es pacto? Bueno, pacto es un pacto. Es que bueno, no sé, que tú dices algo y yo digo algo y lo cumplimos, eso es un pacto. Esa es la palabra del pacto. Entonces, cuando se habla de pacto, porque es que la paracha de hoy nos habla de pacto. El profeta nos habla de pacto. El Brit Hadashah nos habla de pacto. Y la Torah nos habla de pacto. Pero entonces, ¿qué es el pacto? Porque siempre me hablan de pacto y pacto. Bueno, sí, yo creo que es la palabra, pero vamos a conocer que es un pacto. Amén. Entonces, cuando usted le dicen pacto o brit, ya usted sabe que eso está relacionado con corte, con sangre y con palabra. Pacto. Y es una palabra que está relacionada entre sí en estos significados. Ahora, el Eterno le da una palabra a Abraham. Vamos a Génesis, capítulo 17. Fíjense, el Eterno en el 15 le da la palabra, o se la vuelve a repetir, vas a hacer bendición, vas a tener un hijo. Hace un pacto con Abraham. El verso 17, Abraham era de 90 años y tiene que entonces entrar en el pacto que el Señor le ha dado de palabras, no solo en el proceso de circuncisión, sino creyendo en la palabra que el Señor le da. Por eso es que la circuncisión tiene que ver con mi fe. Mi corazón debe ser circuncidado. Y cuando mi corazón es circuncidado, quiere decir que yo tengo fe en el Hijo del Hombre. Yo tengo fe que Él es el Mesías. Yo tengo fe que mi carne no me va a salvar, sino la fe en Él. Yo muero a la carne y vivo para Él. Ahora, antes, quiero agarrar este pedacito. El Eterno le da la palabra y le dice, bueno, está bien, voy a hacer un pacto, porque Abraham le dice, bueno, ¿y en qué sabré que seré padre de naciones? El Señor entonces le dice, el 15:9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, tráeme un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces, cuando yo voy a la teología, entonces, ¿qué pasó aquí si la ley comienza con Moisés? ¿Cómo es que el Eterno le manda a traer estos animales para cortarlos y degollarlos? ¿Cómo es que el Eterno está haciendo pacto a través de la sangre de animales? Cuando, teológicamente, la ley comienza con Moisés. ¿Cómo es que la ley comienza con Moisés? Cuando nosotros podemos entonces ver aquí el capítulo 26. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuáles fueron esas leyes que guardó Abraham? ¿Cuáles fueron esos preceptos? ¿Cuáles fueron esos estatutos? ¿Y cuáles fueron esos mandamientos? Si comienza esto a través, o comienza por Moshe o Moisés, ¿cómo es que Abraham oyó, guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y leyes? Si no había sido escrito la ley de Moisés. Entonces ahí se cae la teología. Porque la ley no es simplemente sangre, sino que la ley es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre ha existido y existirá. Y eso lo dijo Yeshua bien claro. No he venido a abrogar ni la ley ni las profetas, sino a cumplirla, a llenarla. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Y qué palabra era esa? ¿Era el Nuevo Testamento? ¡No! Era el Tanaj. Era la Torá, eran los profetas, eran los escritos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Yeshua, el rollo permanecerá para siempre. Entonces, cuando nosotros entramos en lo que es el misterio de la redención, nosotros entramos entonces en un nuevo pacto. No porque el viejo no sirva, sino que es un pacto renovado, y eso hay que saberlo entender. Porque ese es el problema de la teología. Porque Nuevo Testamento significa en hebreo Brit Hadashah, y Brit Hadashah significa pacto renovado. ¿Cuántos dicen amén? Amén? ¿Qué pasó entonces con Abraham? Que el Señor le mandó a sacrificar, si no estaba la ley de los sacrificios. ¿Qué pasó con Abraham? El Eterno lo mandó a sacrificar y no había templo.
El Señor hace como Él quiera. Dile que está al lado. El Señor hace como Él quiera para cumplir su propósito. Entonces Abraham tomó el carnero de 3 años. Los rabinos dicen que esto se refería cada uno de estos a pecados del hombre, donde el Eterno estaba haciendo expiación. Cada uno representan tipos de pecado. Cuando se habla de carnero de 3 años, cuando se habla de becerra de 3 años, de cabras, etcétera, etcétera. Y tomó él todo esto y partió por la mitad. Ese es el punto. Que tú cuando haces pacto, escuche, Brit, tú rompes, tú partes por la mitad para que haya sangre. Pacto es sangre, es palabra, es cortar entre dos y pasar por medio, dando la palabra de ese derramamiento de sangre o de ese pacto. Eso es lo que bíblicamente representa un pacto. Por eso es que el Eterno entonces le da las condiciones y los mandamientos a Abraham. El verso 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Escúcheme algo. Cuando el Señor te llame a hacer pacto, permanece en el pacto. Amén. Así vengan las aves de rapiña. Espántalas. Amén. Dile que está al lado, espántalas. Espántalas. Permanece en el pacto. Que si el Señor te lo dijo, por algo es. Amén. Descendían aves de rapiña, el verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación la cual servirá juzgaré, etcétera, etcétera. El verso 18. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande. Ese es el pacto que el Señor hizo con Abraham. El santo bendito sea, hizo pacto con la humanidad. Tomó a un hombre, hizo pacto, habló. Él pasó anteriormente, pasaba una persona y pasaba la otra. En la mitad de ese animal, dice la Escritura, como una antorcha, como un horno que humea, pasó por la mitad para sellar el pacto. El mismo santo bendito sea, pasó por ahí haciendo el pacto, cerrando el pacto, consumando el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Sencillo. Que el Rey del Universo es tu Elohim. Aleluya. 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 Que el Rey del Universo es tu Padre, que el Rey del Universo es tu Señor, que el Rey del Universo es contigo. Aleluya. Claro, cuando se dicen estas cosas, no, sí, el pacto, la sangre, que el sangrero y la cosa, pero es que vamos a poner atención en lo que realmente significa un pacto. Jeremías capítulo 34. Fíjense lo que pasó acá con el profeta Jeremías, capítulo 34, lo que dice el verso 18. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro. ¿Se da cuenta? Dividiendo en 2 partes el becerro. Eso es pacto, porque al tú dividir el becerro hay derramamiento de sangre. Y la vida está en la sangre. Dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ella. Y los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, los oficiales, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaban entre las partes del becerro. Entonces, aquí Israel está haciendo un pacto con el Eterno, o recordando, o reafirmando el pacto, y están agarrando un becerro, lo están abriendo por la mitad, lo están cortando por la mitad, porque eso es brit, es cortar, es cercenar. Hay sangre, están pasando por medio de esa sangre, por medio de esos becerros, del becerro, de lado y lado, de frente a frente, recordando las palabras que el Señor les ha dado. El verso 20. Cuando el pacto no se cumple, mira qué es lo que pasa. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida.
¿Qué pasa? Que el animal muere. Hay sangre. Se declara la palabra. Cuando tú no la cumples, la muerte viene sobre ti. Mientras tú cumples la palabra que dijiste cuando caminaste en la mitad del animal, en la sangre, y se declaró la palabra, si tú lo cumples, vives. Pero cuando tú no cumples la palabra de ese pacto, automáticamente es como si la muerte del animal te correspondiera a ti. Por eso es que Yeshua tuvo que tener la condición de oveja. Porque la otra parte es que nadie pudo guardar perfectamente la ley. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Qué es esto? Gracia. Entonces, como no podían guardar el pacto, venía la muerte. ¿Por qué? Porque hubo muerte, hubo derramamiento de sangre allí. Ahora, estos son misterios, esto es lo que muestra la palabra. Y entonces Yeshua tiene que renovar el pacto y tiene que entonces, como el Cordero de Elohim, ponerse en ese lugar. Entonces ahora nosotros igual caminamos con Yeshua, pero cuando fallamos, entonces no morimos nosotros porque ya Él murió. Dale un aplauso a Yeshua. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces tiene que haber una condición de compromiso de parte y parte. Tanto por la parte de Elohim como por la parte del hombre. Lo bello de todo esto es que por Elohim siempre se cumple. Por el hombre, por ser hombre, no siempre se cumple. Pero ahí está entonces el Mesías. Ahí está Yeshua. Ahí está nuestro Señor. A mí siempre me había llamado la atención la expresión, un pacto entre mí y ti. Mí y ti, oye, pero ¿por qué no dice entre tú y yo? Que también sería lo mismo, pero estas son expresiones que tienen que ver con la condición que tiene que tener cada parte. Entonces, mire, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 17, perdón. Lo tenemos. Está hablando de la circuncisión. En un pacto debe haber derramamiento de sangre. En un pacto debe haber corte, se cercenar la carne para que haya derramamiento de sangre. Por eso es que en el matrimonio, y la idea es esta, que la niña que es criada en el Evangelio llegue virgen al matrimonio. Cuando hay la unión de ese pacto, entonces hay sangre. Porque se rompe el himen. En pocas o en grandes cantidades siempre va a haber marca de sangre. Entonces el matrimonio precisamente es un pacto, y el asunto es que cuando tú entras en un pacto de sangre, tú eres uno con la persona. Y la persona es uno contigo. Es decir, cuando Abraham pasó y cuando el Eterno pasó, ellos dos eran uno, al punto tal que mira, yo voy a cumplir la palabra de lo que tú has dicho, lo que me corresponde a mí, yo lo voy a cumplir hasta la muerte. Y si la muerte llega a mí, que me maten, pero seré fiel y tendré fidelidad al pacto que hemos hecho hoy. En el contexto oriental, eso es un pacto. En el contexto bíblico es un pacto. En el contexto latinoamericano, te hablan hoy de pacto y mañana se lo olvida. Entonces, aquí el 17:4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Pero aquí en hebreo dice, en cuanto a mí. El 4. He aquí mi pacto, pero ahí lo que dice, en cuanto a mi pacto, es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Entonces, el Eterno lo que está diciendo, mira, en cuanto a mi parte con este pacto, yo te juro que yo voy a cumplir que tú seas padre de multitudes. Yo voy a ser tu Señor, yo voy a ser, y serás bendición, y tus hijos heredarán esta tierra. Entonces, ese es el pacto que el Señor hizo. Pero también le corresponde algo a Abraham. Pero después el verso 9 dice, pero en cuanto a ti, escúchame, el pacto tiene obligaciones de parte y parte. Cuando nosotros realmente entendemos lo que es un pacto. En cuanto a mí esto, pero en cuanto a ti,
El 17:9. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y la descendencia después de ti será circuncidado, todo varón de entre vosotros. Ahora, la circuncisión, lo que está hablando también acá, y eso lo hablaron también los profetas, lo habló Jeremías y está en la Torá: circuncidáis el prepucio de vuestros corazones. Ese es el pacto perpetuo. En la carne, por supuesto que sí, pero el Señor te está llevando a otra dimensión. Está diciendo que circuncides tu corazón. Cuando hay circuncisión, hay sangre. Y por eso Brit Milá significa pacto, cercenar, sangre, corte, y después significa palabra. Pero cuando el Eterno pasó por la mitad, había corte, había sangre y hubo la palabra del pacto. Y condiciones para uno y condiciones para otro. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos están en el pacto? Entonces vimos que el incumplimiento del pacto puede traer muerte. ¿Por qué? Bueno, porque un animal murió por esto. Y si tú no cumples lo que por su sangre se dijo, todo eso era tipo de lo que había de venir. Por eso es que en Apocalipsis dice: hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que te está diciendo? Yo he vencido porque yo estoy en ese pacto. Y el testimonio, la palabra, yo he vencido. Vino lo que venga, vino cualquier cosa, vino destrucción, vino lo peor de lo peor, pero he vencido porque estoy en el pacto. He vencido por la sangre del Cordero, he vencido por la palabra del testimonio. Dale un aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¿Cuántos han vencido? El hombre no cumplió, pero Elohim cumplió. Y ahora no es un animal, sino que es el Mesías. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos el Seder de Pesaj, eso es entrar en pacto. O recordar el pacto. ¿De dónde viene el pacto? De Abraham comenzó. Serán benditos, sí, pero es que esa palabra bendita, eso significa toda la Torah que el Señor está dando por pasos, por medio de los profetas y los escritos y todo. Amén. Pero tú no puedes ser bendecido si tú no aceptas la Torah, que es la palabra, que es Yeshua. Amén. Entonces, la palabra del pacto que el Eterno le dio a Abraham, eso se extiende en toda la Escritura, amén, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, entrar en pacto, estar tan unidos, pero tan unidos, como dije ahorita, que yo soy capaz de dar la vida por esa persona y esa persona dar la vida por mí. Por eso es que en el pacto del matrimonio, ¿qué se dice? Hasta que la muerte nos separe. Eso es si te une el Señor. Si no te une el Señor, bueno, cualquier cosa puede pasar. Hubo silencio ahí. Tocó una teclita por ahí. Entonces dicen aleluya. Jeremías dice: haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, porque invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Haré un nuevo pacto, escribiré la ley en su mente y en sus corazones. ¿Cómo me vas a decir que la ley no existe y está invalidada? Si la tienes escrita en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Pero Hebreos lo que me está citando es lo que dice el profeta Jeremías. Entonces, el hecho de que entre la teología y los padres de la iglesia y toda esta desfiguración teológica hace que nosotros no seamos ajenos a estas cosas. Cuando realmente yo formo parte de ese pacto. Yo formo parte del pacto. Soy Benei Brit. Soy hijo del pacto. ¿Cuál es el pacto? La palabra del Señor. Con sangre fue sellada. Y ahora el que te dice: circuncidad prepucio vuestros corazones. ¿Qué te dice? Circuncidado. Esa es la señal de ese pacto. Es una tremenda ceremonia. Abraham, quiero que hagas esto. Quiero que tengas dolor. Quiero que haya sangre. Quiero que recuerdes mi palabra. Entonces, la violación del pacto trae acciones de muerte o de maldición. Si yo guardo el pacto, si yo guardo los mandamientos, ¿pero qué es guardar el pacto y los mandamientos? Hacer todo lo que está escrito. Pero es que ahí te mandan a confesar. Amén. Oye, pero es que yo no quiero confesar. Bueno,
Tienes que hablar con el Señor a ver qué te dice. Muchas veces tenemos cosas escondidas. Yo no le estoy diciendo que venga a confesarse conmigo. Una de las cosas que le da poder a la congregación de Tibi Joshua es que la confesión ahí es pública. ¿Sabes por qué? Porque cuando la confesión es pública y en verdad el pueblo está humillado, entonces tú no vas a estar señalando. Porque tú vas a ver ese pecado y vas a decir, ay Señor, ten misericordia de mí porque si supiera. Ah, no, Drey, ¿cómo vas a decir eso? O sea, está bien. Perdóname por lo que dije. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Y cuando se los digo a ustedes, me lo digo a mí. La confesión te da poder para que ese hombre fuerte sea derribado. Porque no estás ligado a él. No le guardas nada a él. Estás diciendo en su cara, lo lamento mucho, soy templo del Espíritu Santo, no quiero nada contigo. Y cuando tú lo hablas, se oyen los aires, se cierra la puerta, entonces viene tu Señor, que es Yeshua, y te dice fuera, y él no tiene dónde agarrarse, porque ya tú confesaste. Entonces eres libre. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya. Entonces pacto significa estar tú en él y él contigo. Por medio de la palabra que se dijo. ¿Y está sellado con qué? Con sangre. Entonces están tan unidos, pero tan unidos que escúcheme esto, por favor. Que lo importante ni siquiera es tu vida, sino el pacto. Por eso es que Yeshua dijo, el que perdiere su vida por mí, la ganará. ¿Cuántos dicen aleluya? Y el que la gane, la perderá. Porque el pacto que el Señor ha hecho con nosotros va más allá aún de la vida. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Yeshua. ¡Aleluya! ¿Quieres cortar la cabeza? ¿Qué pasó con Johanna el inmersor? Perdóname. ¿Qué deberá estar diciendo Johanna el inmersor? He vencido por la sangre del Cordero. Yo hice un pacto. Yo caminé con él en el pacto. Era de parte y parte. Yo cumplí con lo mío, por lo tanto seré exaltado. He cumplido, he vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra. ¡Aleluya! Pacto, y usted sabe que es cercenar, es cortar, es sangre y es palabra. Y eso lo vemos en Yeshua. Él es la palabra. Él fue traspasado. Derramó su sangre. Palabra, corte de carne, sangre. Este es el nuevo pacto. 1 Corintios capítulo 11. Cuando nosotros celebramos el Seder de Pesas, no hay algo más hermoso que tener el conocimiento de lo que es un pacto y formar parte de esa mesa. Porque ahí estamos siendo uno con Él y Él con nosotros. Y el Pesas, el cumplimiento del Pesas y la cena pascual no es más que recordar el pacto. Por eso Él dice, mire, tomen la copa. ¿Esta copa qué es? Mi sangre. Mi sangre. ¿Y qué dice? El pan. Ajá. ¿Y qué pasó con el pan? Partió. ¿En qué? En dos partes. Como hizo el Eterno con Abraham. Agarra el cordero, agarra el becerro y pártelo en dos. Y por eso es que en el Seder de Pesas tú agarras del ejat el pan que representa el cuerpo y lo partes en dos. Y uno de ellos es el aficoman, que significa el que ha de venir. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos lo esperan? ¡Aleluya! Entonces, ¿qué está haciendo Yeshua? Hay un pacto. He renovado el pacto. Ustedes son míos y yo soy de ustedes. Somos uno. Mire, tomen esto, que esto representa la sangre. Tomen esto, que es el cuerpo que por vosotros es partido, así como se partió allá. Y cada vez que ustedes lo tomen y lo beban, dice, recuérdate de mí.
¿Cuántos dicen aleluya? Acuérdate de mí. Entonces uno diría, ¿cómo no he de acordarme de ti, Señor? Si yo no era nadie y tú hiciste pacto conmigo. ¿Cómo no he de acordarme de ti si yo no valía nada? Y tú me tomaste. Y ahora yo soy uno en ti y tú uno en mí. ¿Cómo no me he de acordar de ti, Señor? Si me sacaste de las tinieblas a tu luz. ¿Cómo no acordarme de ti, Señor, si antes no tenía pacto, pero ahora pertenezco a un pacto? Antes no tenía pueblo, pero ahora tengo un pueblo. Antes no tenía un Mesías, pero ahora tengo un Mesías. No tenía un Elohim, pero ahora tengo un Elohim. No tenía una tierra, pero ahora tengo una tierra. No tenía un sacerdocio, pero ahora tengo un sacerdocio. ¿Cómo no he de acordarme de ti? Todas las veces que comas este pan, todas las veces que tomes este vino, recuérdame, recuérdame. Recuerda el pacto. Por eso es que la tercera copa del Seder de Pesaj es la copa de la redención. Yo te redimo hoy, Israel. Yo te redimo hoy. Acuérdate del pacto. Dale un aplauso al Rey. ¡Aleluya! Entonces esto es poderoso. Esto es más profundo de lo que nos habían dicho. Y es tan importante que mire lo que dice aquí. Cuando lo leemos con Miskafán Beivrit, con lentes hebreos. Entonces veo otras cosas. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, eso está bien, pero no me dice que fue los domingos en la mañana. Ni me dijo que hiciera una copia textual de lo que hacen las iglesias, las otras iglesias, que no tienen que ver nada con mis raíces en Israel. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ok, tú te acuerdas del becerro que se partió allá, Abraham. Y pasó el Eterno y le dio la palabra. Serás bendición. Seré tu padre, seré tu Elohim. Tus hijos heredarán. Ok. Por eso Yeshua partió el pan. Por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es decir, recuérdense de mí. Recuérdenme. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Y en los evangelios dice, recuérdenme. Nunca dice que es un domingo. Nunca dice que es con pexicola y con pan de panadería. Al contrario, es una burla hacer esto. Con juguito, con hit sabor a uva y con pan leudado, porque es todo lo contrario lo que está diciendo. Absolutamente opuesto a lo que el Señor está diciendo acá. Porque aquí está hablando de su muerte. ¿Y cuando tú vas a recordar su muerte? Empieza. Su resurrección, empieza. De manera, escucha esto, que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que en la antigüedad, cuando se partía el animal, el que no cumplía eso era culpable de ese cuerpo. Por lo tanto, esa muerte venía sobre mí. ¿Lo agarraron? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pruébese cada uno. Entonces, ¿será que no le hablo a fulano? Bueno, déjame pedirle perdón. Hermanita, perdón. Bueno, ahora sí. Yo creo que el Señor te está llevando un poco más allá. Eso hay que hacerlo y no hay que esperar que venga la cena. O el Seder. O Yom Kippur. Hay otros que están tan unidos, pero tan unidos en el pacto, que ellos dicen, si voy a comer, quiero a fulano conmigo. Si no, no. No me sienten en esa mesa porque yo no conozco a nadie ahí. No, yo quiero comer con fulano, con sultano. Vaya más allá. Amén. Pesa no es una simple fiesta para que usted venga. Lleno. Recuerden. Amén. Recuerden. Yo en ti y tú en mí. Amén. Recuerda, pacto, palabra, sangre. Pase lo que pase, voy a cumplir lo que tú me has dicho. Cualquiera que coma este pan y beba esta copa, indignamente será culpado del cuerpo. Ok, ¿qué quiere decir esto?
Esto es comunión, mi hermano. Esto es lealtad profunda. Entonces, si tú estás en otra onda, ¿cómo que vas a venir a comer y a beber el pan acá? ¿Cuál era la situación? Que habían paganos, costumbres paganas. Entonces, Rab Shaul les está exhortando y le está diciendo, bueno, la copa de ustedes es la copa de los demonios o la copa del Señor. Amén. El pan que comen es el pan de los demonios o el pan del Señor. ¿Qué están haciendo ustedes? Si su Señor es otro, ¿cómo se van a unir conmigo si no pueden unirse, si no pueden tener comunión conmigo? Porque cuando Yeshua te manda a comer el pan y a beber el vino, te estás diciendo, tú eres uno conmigo y yo uno contigo. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces vienen consecuencias cuando invalidas el pacto. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente que no sabe ni siquiera qué es lo que está haciendo? De una vez están invalidando el pacto. Porque tú estás comiendo en la mesa del Señor teniendo otro espíritu diferente. Cuando eso lo que significa es que tú eres uno conmigo y yo contigo en el pacto que el Señor ha hecho. Pero si yo ni siquiera sé lo que es un pacto, no sé quién es Yeshua, no sé quién es el Mesías, ¿qué haces comiendo aquí entonces? ¿Me está entendiendo? Que esto tiene más seriedad. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué hacemos nosotros? Pruébese cada uno. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que representa aquel animal que fue cercenado o cortado, juicio come y bebe para sí. Por eso es que cuando tú no cumples este pacto, te viene juicio, te viene muerte, te viene enfermedad. Eso es lo que está diciendo él. Es lo mismo que está en la Torah, señores. Esto es serio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Entonces, pacto es intimidad. El capítulo 10 dice, verso 14, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. Amén. Esto que nosotros estamos haciendo no me conecta, comunión, con unión, no me une en pacto, en palabra con Él. Amén. Eso es lo que significa comunión, con unión, unido, porque es entre dos. Como sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Siendo uno un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Antes digo, verso 20, que los gentiles, las naciones, sacrifican a los demonios. Por supuesto, había entonces un veneno, una cuestión ahí pagana de las naciones, y él está diciendo, lo que ellos hacen, lo hacen a los demonios, no al Señor. No tienen comunión con el Señor. Pruébese cada uno, no sea que venga entonces juicio, porque antes de empezar, ya están empezando mal. ¿Cuántos dicen aleluya? Y 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo miembros competentes de un nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Bueno, anteriormente era con animales, porque Abraham también sacrificó animales, y ahora es Yeshua. Ese es el nuevo pacto. Yeshua tomó ese lugar porque sabía que yo como hombre iba a fallar, y para no morir yo, Él murió por mí. ¿Se da cuenta? Que yo cuando violo el pacto muero. Entonces vienen enfermedades, vienen calamidades, viene esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque violaste el pacto. A menos que venga Yeshua, perdóname Señor, y tu sangre me limpie de todo pecado. Y restauras. Entonces somos miembros de un nuevo pacto. Diga, soy miembro del pacto renovado. Y el pacto renovado es por fe.
Amén. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces muchas veces se toma esto como que, no, varón, tú sabes, no, el judaísmo mesiánico, mucha letra, y nada de espíritu. Nada de, tú sabes, y gloria, y lengua, porque la gente cree que eso está en el espíritu. Y mientras más duro, wow, y la gente, ay, wow, ahí se mueve el espíritu. ¿Qué espíritu, chico? Tú lo estás gritando. El que se mueve en el espíritu lo demuestra por los frutos. Ahí sí. Ahí sí. Los frutos me dicen a mí si tú te mueves por el espíritu. Mas ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Y quién me dice eso? Por su fruto los conoceréis. Así tú vengas acá a hablar mi lengua y te revuelques en el suelo y hablo. Tu espíritu, tus frutos. Tus frutos. Entonces, está hablando de la letra y del espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo agarro la Torah y le quito a Yeshua, eso queda en letra. Eso es todo. Está hablando de dos pactos. El de Moisés, que vino con gloria, cuanto más la de Yeshua HaMashiach. Un pacto, el antiguo pacto, de acuerdo a los sacrificios, cuando yo saco a Yeshua, queda en letra. Y es lo que dice el libro hebreo. Por su debilidad e ineficacia, desaparece. Tiende a desaparecer. Eso es lo que me está hablando aquí. Pero entonces ahora viene un nuevo pacto que es por el espíritu. Es por la fe. Porque la letra mata. Ahora, ¿por qué la letra mata? Ok, porque si yo agarro entonces la Torah de Barim, por ejemplo, o Levíticos, y empiezo a decir, y cuando tú peques, vas a llevar este cordero, así. Resulta que no hay templo ni cordero. Amén. Entonces la letra me está señalando muerte a mí. La letra mata. ¿Van conmigo? Amén. La letra me está diciendo que soy pecador, pero no me está dando, porque eso es en el antiguo pacto. Por eso es que esto hay que saberlo entender. Amén. Entonces la letra, por supuesto, sin Yeshua, mata. Porque Yeshua es espíritu y es vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Me dan 2 minuticos. La letra, sino el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte, grabado en letras de piedra, está hablando del antiguo pacto. El misterio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Léalo así, el misterio de Yeshua, el Mesías. Si con Moisés fue con gloria, cuanto más con Yeshua. Porque si el ministerio de condenación, que es la Torah sin Yeshua, fue con gloria, bueno, aquí está, mucho más abundará la gloria el misterio de la justificación, el Mesías. Entonces me está hablando de 2 pactos. Uno que se pierde por su debilidad e ineficacia, pero otro que es renovado por medio de nuestro Mesías. Y todos estamos en ese pacto si guardamos sus mandamientos. Ahora, tu marido te dice que le ames. ¿Y cómo con la manera de amar? Guarda mi mandamiento. Guarda las palabras que están en el libro de la ley. Guarda las palabras del pacto. Que comenzó con sangre y terminó con sangre también. Por medio de Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! El 17. Porque el Señor, ahí está, es el Espíritu. Por eso te está hablando de un pacto de espíritu y otro de letra que mata. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y está diciendo, el Señor es el espíritu. Entonces, ¿qué te está diciendo? La letra mata, pero Yeshua vivifica. Porque el Señor es el espíritu. Escuche. ¿Y dónde está el espíritu del Señor? Dice más adelante.